Me llamo Juan. Me arrancaron de mi casa, me llevaron a una roca barrida por el viento, y me dejaron allí, condenado por mi voz. La isla de Patmos no es un refugio, es una garganta de mar donde el frío cala los huesos, y la noche aprende el nombre de los exiliados. Allí, entre oraciones y sal marina, recibí aquello que ahora sostengo en palabras, una visión que me desborda, y que, por mandato del que me llamó, yo debía escribir y enviar a quienes luchan en la fe. No traje conmigo un vestido de gloria ni una espada. Traía manos gastadas, ojos abiertos por la nostalgia de los días junto al Maestro, y un corazón que todavía late con la urgencia de la verdad. Fue en el día del Señor, en la soledad que me obligó la prisión, cuando la sombra de lo visible se rasgó. Sentí el recogimiento de mi alma, la atención de mi espíritu, y una voz, clara y directa, que me habló como hablando a un amigo en la puerta de la casa. Escribe lo que ves y envíalo a las iglesias. No supe si la voz venía del viento o de la misma eternidad. Solo sé que obedecí. Antes de relatar lo que vi en los cielos, debo volver la mirada a las comunidades que me fueron encargadas. No son meras ciudades, son personas, con nombres y heridas, congregaciones que respiran esperanza bajo la presión de la persecución y la indiferencia. A cada una dirigí palabras que ahora repito para que no se pierdan en el tiempo. Si estás escuchando, toma esto como carta abierta. No son solo advertencias antiguas, sino un espejo donde puede mirarse cualquier iglesia que revive, ama y a veces se duerme. La primera estación fue Éfeso. Allí había fervor, labor y una historia de servicio que la enorgullecía. Construyeron obras, endurecieron la espalda en la liturgia y rechazaron lo que era vicio. Sin embargo, el corazón empezó a enfriarse. Vi a un pueblo que había caminado por el camino, que conocía la doctrina, pero que había perdido un amor primero, aquella ternura por el Maestro que convierte la obediencia en gozo. Les dije, recuerda, arrepiéntete y regresa a los primeros abrazos de tu Señor. Sin ello las obras se vuelven hábitos sin vida. Esta es una palabra para quien se esfuerza, pero teme admitir que ha enfriado su afecto. ¿Qué harás tú cuando recuerdes lo que te dio calor la primera vez? Smirna estaba marcada por la tribulación. Vi sus calles como pasillos de martirio, familias que compartían pan escaso, nombres tachados por la violencia de la historia. A aquellos a quienes se les prometía la corona por perseverar, les susurré fortaleza. Les dije que el sufrimiento, si se mantiene en fidelidad, no es derrota sino testimonio que supera la corta llama de la persecución humana. A veces la fidelidad no es la ausencia de dolor, sino el acto de poner la mano en las llagas y decir, aquí sigo. Podrías resistir cuando todo te empuje a renunciar. En Pérgamo encontré compromisos difíciles de reconocer. Allí, entre altares y libros, los fieles sufrían la presión de convivir con prácticas paganas y de tolerar voces que distorsionaban la enseñanza. Les llamé a decidir con claridad. No se puede adorar a dos señores sin perder la pureza del culto. La fidelidad exige nombres claros y separación de lo que corrompe. No digo que la vida sea sencilla. Vivir adentro de estructuras hostiles siempre pide discernimiento, pero una iglesia que quiere la aprobación del mundo corre el riesgo de olvidar su llamamiento. Tiatira era un taller donde la fe y la economía se mezclaban con peligros más sutiles. Allí, una figura que ahuyentaba la verdad seducía con promesas y tolerancia. Vi a algunos que aceptaban concesiones, que cedían en la doctrina por un supuesto beneficio temporal. Les enfrenté con la necesidad de arrepentimiento y con la promesa reservada a los que guardan la integridad, luz en medio del comercio de mentiras. Hay siempre, incluso ahora, voces que ofrecen bienestar a cambio de silencio. ¿Podrías en medio del ruido seguir distinguiendo la voz del pastor? Sardes parecía viva, pero era sombra. Sus puertas parecían abiertas, pero en su interior la respiración había menguado. Vi nombres que aún vivían, y sin embargo un cuerpo que necesitaba despertarse. A ese pueblo le recordé la urgencia de velar, de recomponer lo que quedaba.
No basta el recuerdo de los días de gloria. Hay que volver a caminar con disciplina, aprender el fuego donde escasea la brasa. La advertencia que les di no es amable. Despierta, o lo que queda se apagará. ¿Cuánto te duermes tú, aún con una historia de fe? Filadelfia me presentó una puerta abierta que nadie podía cerrar, no por ausencia de prueba, sino por fidelidad mantenida a pesar de todo. Vi una comunidad pequeña, con pocos recursos, pero grande en lealtad. A ellos les prometí permanencia. Quien guarda la palabra y no niega el nombre, será puesto como pilar. La promesa es sobria y dulce, ser permanente junto a aquel que llama. Estas son las manos que aún sostienen la vela en la noche larga. La Odisea fue quizá la visión más amarga, una iglesia templada de indiferencia, que se creía rica y no se sabía pobre. Vi a un pueblo que se sentía autosuficiente y sin embargo estaba en peligro por esa misma seguridad. Le surgía arrepentimiento, a volver a depender y a pedir fuego y luz. A los tibios les dije, la elección entre calor y frío no es neutra, el tibio será rechazado. No se trata de una amenaza vacía, sino de la constatación de que la fe sin dependencia no tiene cauce. ¿Cuánto de tu confianza está en tus vitrinas y cuánto en el Señor? A cada una de estas comunidades les entregué promesas personales. A los que vencen, manantiales ocultos, vestiduras, nombres escritos como testimonio, pertenencia definitiva en la casa del que no falla. No son recompensas para la vanidad, sino garantías del Dios que honra la fidelidad. Si alguna de estas cartas toca tu corazón, obsérvalo. No son palabras para enterrar, sino consignas para vivir. Si este relato te ayuda a entender o a recordar lo que se requiere de nosotros, compártelo, para que otros también lo oigan. Tras estas cartas, la escena cambió como quien voltea un tapiz. No fue un recorrido físico, sino un traslado del alba. En un instante, me vi arrebatado hacia una esfera de visión que no pertenece al tiempo ordinario. No puedo explicar con mapas, solo puedo decir lo que mis ojos vieron, y lo que mi espíritu reconoció como la presencia de lo alto. Había ante mí un trono. No era un objeto estático, era centro y foco, radiación y juicio. Un punto donde la autoridad se manifestaba en luz. Lo que rodeaba ese trono desafiaba cualquier imagen humana. Claridad como vidrio, destellos como gemas, y un arco grande similar a un arco iris, pero más vivo que cualquier color conocido. Alrededor del trono había 24 asientos, y en ellos ancianos que reverenciaban con ademanes que conocía. Ellos ofrecían coronas y se inclinaban. Sus vestiduras hablaban de servicio prolongado, de historias que no se dicen en plazas. Me llamaron la atención criaturas cerca del trono. No eran simples seres que pueda encasillar en lo que conocemos. Tenían rostros que evocaban la nobleza del león, la entrega del buey, la sabiduría humana y la altura del águila. Se movían con una adoración perfecta, y sus voces, aunque distintas, giraban en torno a una sola canción. Su canto llenaba el lugar como un trueno suave, y no había fatiga en quienes alababan, adoraban sin cesar. Vi también un libro, un rollo, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Era un rollo sellado con 7 sellos, pequeño en tamaño, pero enorme en su significado. Su consistencia y su sello hablaban de una historia determinada. Era la historia de lo que ha de venir, conservada con cautela hasta que llegara el tiempo de ser revelada. Mi espíritu se aferró a la visión, un libro que contiene el trazado de los destinos humanos y la emergencia final del juicio y la redención. Mientras miraba, escuché preguntas en el cielo y en la tierra, preguntas que yo ya sabía que existían en los corazones de los hombres. ¿Quién podrá desatar los sellos y descubrir lo escrito? ¿Quién tiene mérito para abrir lo cerrado? Ninguna voz, por largo tiempo, ofrecía respuesta. Vi seres y sabios, poderosos y débiles. Nadie era encontrado digno de abrir el libro o de mirarlo. Mi persona, vulnerable y lejana de la gloria, se llenó de un llanto hondo. Lloré porque entendí que la historia, sin alguien que tomara el rollo, quedaría sin desenlace accesible. No era un llanto por temor personal, sino por la situación de todo. Entonces se oyó un sonido que anunció una solución. Uno entre los ancianos dijo con voz firme que había alguien digno de romper los sellos.
y vi, no como esperaba, sino como un secreto revelado, a un cordero. Lo vi diferente de la imagen que los hombres imaginan. Era un cordero que parecía haber sido inmolado, y sin embargo estaba en pie, vivo, con huellas que contaban su historia. Estaba en el medio del trono, dispuesto para recibir el rollo. No es mi intención describir con exactitud anatómica lo que vi, solo puedo testificar que en aquel cordero encontré la suma de la lealtad, el sacrificio y la autoridad para juzgar. Era en su fragilidad aparente la clave de la gloria. Cuando el cordero se acercó al que estaba sentado en el trono, una oleada de voces elevó clamor y canto. Los seres vivientes y los ancianos se inclinaron, depositaron sus coronas y proclamaron que aquel es digno. En ese momento supe que el rollo había de ser abierto por quien ya había pagado la deuda y reinaba por derecho de vida restaurada. El cordero tomó el rollo y el cielo contuvo un aliento. Era el comienzo de una narrativa que hasta entonces había estado sellada. Al verse el cordero, la multitud celestial entonó un canto que no cabe en un breve recuento. Alabanzas por la obra redentora, por el juicio justo y por la consumación del propósito divino. Vi también entre los fieles a quienes había conocido como mártires, vestidos de blanco, con palmas en las manos, y sus rostros iluminados por una esperanza que no conoce sombra. Sus anhelos y clamores parecían ahora ser escuchados en la presencia misma de la respuesta. Entonces, con solemnidad, el Cordero empezó a desatar el primer sello. No fue un acto dramático de teatro, fue la apertura de un libro cuyo contenido se traduce en acontecimientos sobre la tierra. Al romper el sello, la visión se trasladó con rapidez hacia imágenes que han de comprenderse como símbolos de realidades. No son simples escenas de terror o espectáculo. No escribo para entretener, escribo para advertir y consolar. Lo que aparece cuando un sello se abre es el reflejo de condiciones humanas, justicia pendiente, orgullo que tropieza, gritos que salen de la opresión. Cada sello no solo revela calamidad, sino que pone al descubierto la raíz del mal y el llamado a la respuesta. Antes de describir la primera figura que apareció, debo pedirte paciencia. Las visiones corren veloz y guardan múltiples planos de lectura. Hay lo literal y más aún lo que representan en la vida de la comunidad. Comprender un sello no es solo ver un jinete, sino reconocer la dinámica humana que ese jinete sintetiza. No se trata de fijar fechas, ni de ligar nombres de reinos actuales. Sería nefasta ligereza lo que carece de prudencia. Por eso insisto en que estas imágenes son símbolos, y como todo símbolo, su plenitud se revela en la reflexión y en la oración. Lo que sí puedo decirte sin cautela es que la apertura del primer sello trajo consigo una autoridad nueva, una figura que cabalgó con despejo y con una señal de apariencia triunfal. No te describo el caballo con lujo de detalle para incitar al asombro sensacional. Te lo nombro porque su aparición anunció un movimiento que sacude el orden humano. Mientras mi espíritu contemplaba, escuché una voz que decía, de modo que todo lo presente percibió: lo que ahora se suelta en la historia no es un capricho, sino una consecuencia encadenada que, como llamas, puede purificar si hay arrepentimiento, o consumir si la obstinación persiste. Me detuve en la visión, y supe que cada sonido que siguiera, cada trompeta y cada copa, tendrían un propósito pedagógico: hacer que los hombres vuelvan sus rostros hacia la justicia y hacia la misericordia. Sin embargo, la revelación no me permitió ir con calma en un solo respiro. Tocó abrir más puertas y mostrar más escenas. Mi corazón palpitaba con mezcla de piedad y asombro, porque la gloria y el juicio se presentaban como dos caras de una misma moneda que Dios arroja sobre la historia. En ese momento, en la visión, pude distinguir a los 4 seres que rodeaban el trono. No eran solamente agentes ceremoniales, sus rostros traían la dimensión completa de la creación. Uno clamaba con voz de rey, otro con la paciencia del buey que labra, otro con palabra humana que razona, y el último con la altura del águila que observa desde lejos. Sus voces no eran azarosas, anunciaban lo que vendría, llamaban a la alabanza, y cuando era necesario, a la súplica. A su alrededor los 24 ancianos aún guardaban silencio reverente,
retirando por un momento las coronas que portaban en señal de reconocimiento por la autoridad que se manifestaba. Mientras el primer sello terminaba su apertura, el clamor de la visión se transformó en un murmullo que se extendía hacia la tierra. No pude evitar recordar a las comunidades que dejé. Cada carta, cada consejo, cada exhortación, ahora encontraba su lugar en el cuadro más amplio del propósito divino. La revelación no es espectáculo, sino instrucción para quienes quieren perseverar. Justo cuando el primer jinete empezaba a ponerse en marcha, sentí de nuevo esa mezcla de temor y esperanza que había sentido desde el principio. No por miedo al juicio que vendría, sino por la magnitud de la misericordia que se ofrece incluso en medio de la corrección. Mi papel no es señalar con dedo acusador, sino advertir para llamar al arrepentimiento, consolar para sostener la fidelidad. Las imágenes que seguían se precipitaron con rapidez, señales en el cielo, voces que llamaban a los habitantes de la tierra, y la percepción de que, debajo de las figuras simbólicas, hay siempre personas concretas que sufren, que resisten, que aman. Vi en medio de las catástrofes simbólicas a un grupo sellado con un sello en la frente, gente que guardaba la marca de la protección divina. Su presencia me dio fuerzas, saber que no todo está entregado al caos, sino que existe un remanente fiel, me sostuvo. Estos sellados no son números fríos ni códigos políticos. Representan a hombres y mujeres que, incluso en la tribulación, permanecen ligados al origen de la salvación. Mientras mis ojos seguían la escena, comprendí que cada sello que se abre es una invitación urgente. La historia no está cerrada y la misericordia todavía llama a los que quieren escuchar. Pero también vi que la resistencia del corazón humano puede endurecerse y que la seducción de lo efímero es traicionera. En ese cruce, la elección recae sobre cada persona y sobre cada comunidad. Al aproximarse el primer jinete al horizonte de mi visión, sentí cómo el humo del misterio se espesaba. No era humo literal, era la densidad de significados y consecuencias que una decisión humana provoca. Miré con todo el empeño del alma, y antes de que la figura terminara de formarse por completo, supe que aquello que venía ya había empezado a transformar las historias de los hombres. Me detuve, conteniendo la narración como quien aprieta un trozo de papel en la mano antes de soltarlo. Había más por decir, visiones que revelar, juicios que explicar y consuelos que ofrecer. La apertura del rollo era solo el comienzo del camino que desvela el destino al que la historia humana se encamina, y yo, humilde testigo, fui llamado a contar cada paso con fidelidad. Había más por decir, visiones que llamarían nombres y abrirían caminos en la historia de los hombres. No era mi ambición asombrar, era mi deber hablar con claridad, para que aquellos que oyen no se confundan en la noche. Al romperse el segundo sello, la escena terrestre cambió de nuevo, y ante mis ojos apareció otro jinete, distinto en su ritmo pero semejante en su propósito, llevar adelante una fase de la condición humana que exige una respuesta. El segundo jinete cabalgó con un caballo de color rojo. No describo su arma para excitar morbo, digo su color porque el rojo habla: sangre, ruptura, la pérdida de la armonía que Dios deseó. Con su presencia vi emergentes rencillas que desgarran comunidades y naciones. No todos los males vienen de fuera, muchos florecen en la discordia interior, en el orgullo que se niega a reconciliar. Cuando contemplé ese jinete, pensé en los hogares divididos, en las iglesias que se fracturan por opiniones que se elevan sobre el amor. ¿Cuánta paz hemos sacrificado en aras de la razón? ¿Cuánto honor hemos perdido por no volver a la mesa? El mensaje de ese sello es sobre todo llamado a la reparación. El conflicto no es un fin, sino un espejo que muestra cuánto necesitamos del espíritu que une. No pasó mucho antes de que el tercer sello mostrara su figura. Un caballo negro apareció y con él una balanza. La balanza no era un juego de mercado, era la imagen de la economía que aprieta, de la escasez que obliga al alma a tomar decisiones éticas bajo presión. Vi a personas que calculan el precio de la vida, que miden la justicia con la moneda del propio interés. Pero la visión no se contentó con mostrar hambre literal, retrató la pobreza de compasión,
la avaricia que empobrece al que la posee. Ante esa escena recordé a los que venden la verdad por seguridad, a los que ponen las cuentas antes que la caridad. La exhortación fue clara. Cuando el oro gobierna, el corazón se empobrece. Cuando la justicia aparece en balanza, recordad que Dios pesa con misericordia. El cuarto sello trajo consigo un caballo pálido, y el nombre que lo acompañaba sugería la muerte y el Hades que la sigue. No todas las muertes son castigo eterno. Muchas son la consecuencia de estructuras rotas, enfermedades, violencia, la fragilidad de un mundo sujeto a deterioro. Vi rostros que se despedían, manos que soltaban otras manos y un lamento que atravesaba generaciones. En la visión aprendí que el drama humano incluye la fragilidad última y que la esperanza cristiana no niega la realidad del dolor, sino que la enfrenta con promesa. En medio de esas escenas, muchos hallaron fe, otros desesperación. ¿Dónde buscáis consuelo cuando lo que amáis se va? La respuesta en la visión mostró un hilo. Quienes confían encuentran que la muerte no es un silencio absoluto, sino puerta hacia una comunión recreada. Al abrirse el quinto sello, el clamor fue distinto. Vi bajo el altar a aquellos que, por causa de su testimonio, habían sido inmolados. Sus voces no pedían venganza, pedían justicia y paciencia. Eran mártires con una súplica de comprensión. ¿Hasta cuándo, Señor? Su clamor subía como incienso. En la visión se me permitió ver la fidelidad que no escoge la comodidad, sino la verdad hasta la muerte. Vi sus vestiduras y sentí que la historia los honra más allá de la niebla del tiempo. El Señor, en su justicia, sostuvo que la sangre derramada no cae en el olvido. A quienes escuchan hoy, la fidelidad pagada con el precio supremo tiene su lugar en la economía definitiva de Dios. El sexto sello rasgó el cielo. No lo digo en sentido técnico, lo digo con la exactitud de quien vio señales. Hubo un gran terremoto, el sol se oscureció, la luna tomó el rojo de la sangre, las estrellas cayeron como higos sacudidos por un viento fuerte. Estas imágenes son símbolos potentes. Hablan del colapso de seguridades que los hombres ponen en estructuras temporales. La naturaleza, en la visión, pareció participar del juicioso hablar de Dios, recordando que la creación misma sufre las consecuencias del quebranto. Muchos, al verse sacudidos, gritaron por refugio. Algunos ocultaron sus riquezas y sus obras, pero ninguna traba humana detiene la mirada del Altísimo. Fue una invitación a reconocer que no todo lo sólido permanece. Hay una hora en la que la invocación sincera es la única respuesta válida. Cuando se abrió el séptimo sello, por un instante pensé que el drama había terminado. Pero el séptimo sobreabundó en silencio, y después el cielo mostró nuevas estancias de acción, las trompetas. La séptima abertura no fue clausura, sino preludio. Vi a 7 ángeles con 7 trompetas, cada trompeta una voz de llamado y juicio. De manera progresiva, cada trompeta anunció un acontecimiento que sacudía facetas concretas de la vida. No son simplemente escenografías de castigo, son escándalos de misericordia que anuncian la urgencia de la conversión. La primera trompeta trajo granizo y fuego mezclado con sangre que cayó sobre la tierra, quemando parte de la vegetación. La imagen me llevó a pensar en la purificación dolorosa. Cuando lo que alimenta la vida está contaminado por la arrogancia humana, las consecuencias son visibles. La segunda trompeta hizo caer algo como una gran montaña ardiendo en el mar. Vi cómo la paz marítima, símbolo de comercio y movimiento entre pueblos, era alterada. La tercera trompeta señaló una estrella amarga llamada Ajenjo, que envenenó ríos y fuentes. Fueron imágenes de corrupción en los canales que sostienen la vida. La cuarta trompeta disminuyó la luz del cielo, una pérdida de guía que afectaba a quienes navegan por la noche y buscan dirección. En cada una de estas trompetas vi la progresión de advertencias que buscan retornar al hombre a la senda de la fidelidad. Pero no toda la visión era juicios que separan y destruyen. Entre los truenos de la trompeta apareció otra imagen, el libro pequeño. Un mensajero me dio un librito y me dijo que lo comiera. Lo hice. Tenía en la boca una dulzura extraña. El sabor del rollo era de miel, como cuando la palabra de Dios se vuelve alimento. Sin embargo, después, al digerirlo, sentí amargura en el estómago.
La profecía, cuando entra en la vida, trae consuelo y deber al mismo tiempo. Esa doble sensación, dulce y amarga, es la esencia del mensaje que anuncia y exige. Comer el libro no fue un gesto extraño, sino una aceptación de la palabra que se recibe. Gozo por conocer la voluntad divina y peso por entender el llamado a actuar. Entre las imágenes que siguieron, vi a quienes fueron sellados en sus frentes con el sello del Dios viviente. Fueron 144,000 inscritos por tribus, un número que, según la visión, habla de plenitud y orden en la economía de la redención. No insisto en precisión matemática, digo que el sello indica pertenencia y protección. Estos sellados no son un catálogo frío, representan a aquellos que, en medio de la tribulación, permanecen leales. A su lado apareció una multitud inmensa, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas. Vestían blancas vestiduras y estaban ante el trono y ante el Cordero. Su canto decía, «Salvación a nuestro Dios, que nos ha libertado». La visión me mostró cómo la fidelidad de unos pocos se traduce en multitud reconciliada. Fue un signo de esperanza. La historia no se cierra en exclusiones, la redención arrastra consigo a gentes de toda condición. Entonces la narración se inclinó hacia la lucha que acontece en la tierra por el dominio de la lealtad humana. Se me revelaron 2 testigos. Eran figuras que, según vi, actuaban con poder para profetizar y para hacer señales. Tenían autoridad para cerrar el cielo, para convertir agua en sangre y golpear la tierra con plagas. Pero su testimonio no fue de destrucción, sino de llamado a la conversión. Denunciaban la idolatría, la violencia y la traición de la justicia. Mucha gente se enfureció contra ellos, los persiguieron y finalmente fueron derribados. Por un tiempo pareció que la victoria era de la oscuridad. Sus cadáveres yacieron a la vista de la multitud. Sin embargo, la visión no dejó al mal en su triunfo. Al tercer día respiraron vida por orden de Dios, subieron al cielo y desaparecieron a la vista de sus enemigos. Este episodio me enseñó que la aparente derrota no prueba la derrota final. La fidelidad, incluso cuando parece vencida, tiene en el Señor su paradigma de victoria. De la escena de los testigos surgió la imagen de 2 bestias. La primera vino del mar, poderosa y con 7 cabezas y 10 cuernos, dotada de blasfemias contra Dios. La segunda surgió de la tierra. Actuaba como un falso profeta, acomodando los signos para que la primera bestia fuese adorada. Estas bestias no son caricaturas, son símbolos de sistemas que exigen lealtad absoluta y suplantan la devoción a Dios por devoción a poderes humanos. Vi cómo la segunda bestia imponía una marca en las manos y en las frentes, un signo de adhesión cuyo valor impedía comerciar sin él. Aquí hay que ser prudente. La marca del 666, el número de la bestia, se presentó como símbolo de la inclinación humana a poner la confianza en estructuras que prometen seguridad a cambio de la lealtad del alma. No me corresponde señalar identidades contemporáneas. Solo afirmo que la marca indica una elección de dependencia que quita la libertad de elegir a Dios. ¿Qué marcas hoy reclaman tu fidelidad y tu conciencia? En medio de esa presión, la ramera, llamada Babilonia, se mostró como figura de seducción. La vi sentada sobre muchas aguas, cubierta de ornamentos, con copa en la mano llena de abominaciones. Ella seducía a los reyes de la tierra y embriagaba a los moradores con su vino. No es solo una ciudad literal, es símbolo de todo sistema que compra lealtades con placeres, riquezas y poder. Es la corrupción que convierte lo sagrado en mercancía. Vi a las naciones caer bajo su influencia, a hombres que negociaban la verdad por ganancias, a líderes que vendían dignidad por prestigio. Y sin embargo, la visión anunció su caída, no por algarabía de venganza, sino por el restablecimiento de la justicia de Dios. La caída de Babilonia fue mostrada con tintes solemnes, humo, ruina y llanto entre quienes se habían embriagado de su vino. Fue la escena de la justicia restauradora que devuelve a los oprimidos su nombre y condena a los que lucraron con lágrimas. La sucesión de juicios continuó con las copas de la ira derramándose de manos de 7 ángeles. Cada copa fue un compás más profundo en la obra de limpieza que Dios realiza cuando la humanidad persistentemente rechaza la llamada a la misericordia. Las copas trajeron plagas, oscuridad, dolores y finalmente un gran terremoto que dividió las ciudades. Encontré que estas imágenes son duras, por eso las presento con temblor en la voz, no para celebrar, sino para advertir.
Tras la última copa oí una voz que decía, «Hecho está». En griego y en la visión sonó como consumación. No era una victoria de sangre, sino la culminación del juicio que corrige la historia. Llegó entonces el día del gran encuentro, la venida del Hijo del Hombre. No fue una entrada discreta, ni un retorno velado. Apareció con caballete de justicia, con ojos como llamas y muchas coronas. Sus vestiduras manaban sangre y juicio. Su nombre era proclamado por los ejércitos del cielo. Vi a las huestes celestiales, montadas en vestiduras blancas y puras, avanzando con decisión. La bestia y su ejército se congregaron para la batalla que ellos llamaban victoria, pero el resultado fue distinto del que esperaban. Fue una derrota evidente. La bestia y el falso profeta fueron capturados y arrojados al lago de fuego. Vi también la liga fría y humillante de quienes se decían señores de la historia. Fueron puestos ante el que todo lo juzga. Allí aprendí que la justicia no es capricho, sino restitución. Los que oprimieron fueron puestos de cara a la verdad. Siguió un tiempo que la visión llamó el milenio. Vi una era en la que Satanás quedó atado, imposibilitado de engañar a las naciones durante 1000 años, mientras los que habían sido fieles reinaban con Cristo. Estas palabras no son fórmula matemática, sino símbolo de un orden nuevo, en el que la justicia y la paz gobiernan de manera más plena. En ese periodo vi a los mártires resucitados y a los santos que participaron de un reinado de paz, mientras la creación comenzaba a mostrar indicios de la restauración. No niego que quedan preguntas sobre la duración y la forma, pero sostengo lo que vi. Un tiempo de gobierno restaurador, un anticipo de la plenitud. Cuando los 1000 años concluyeron, la coherencia de la visión me llevó al gran juicio final. Satanás fue soltado para una última tentativa, y muchas gentes se congregaron de nuevo en oposición. Pero el destino ya estaba decidido. Vino el gran juicio ante el trono blanco. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el tribunal del que todo lo conoce. Los libros fueron abiertos. No eran registros arbitrarios, sino la verdad desenmascarando lo que cada uno hizo. Hubo emoción, arrepentimiento y también claridad. Las obras que nacen de la carne se separaron de las obras nacidas de la gracia. La imagen del juicio no fue venganza, sino rectificación. Y cuando todo fue juzgado, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este acto produce espanto y consuelo al mismo tiempo. Espanto para los que rechazaron, consuelo para los que esperaron en fidelidad. Después del juicio, vi algo que había sido insinuado desde el principio: el cielo nuevo y la tierra nueva. La vieja creación, gastada por el pecado, dio paso a una renovación donde ya no había mar, porque el tumulto que separa había sido sustituido por comunión. Descendió de Dios una ciudad grande, la Nueva Jerusalén, adornada como una novia para su esposo. Sus muros, sus puertas y su luz estaban descritos con metáforas que intentan decir lo indecible. La presencia de Dios como lámpara, el Cordero como su centro, y ríos de agua viva que corrían por en medio, trayendo sanidad. Vi árboles que daban fruto cada mes, y las hojas que curaban. Escuché voces que proclamaban: «He aquí la morada de Dios con los hombres». La imagen final no maquilla el dolor pasado, lo transforma en memoria que nutre la gratitud y el propósito de justicia.
Ellos no estaban exentos de dolor. Su recompensa no fue hecha en silencio, sino en la presencia del Cordero. Cuando los vi, pensé en los que hoy sufren por proclamar la verdad. No son olvidados. El Altísimo escucha, y en el gran día la verdad será restaurada. Al final de esta visión, tuve la obligación pastoral de entregar una advertencia y una invitación. La advertencia es seria. No te acostumbres a la seguridad de lo transitorio. No confundas la casa del mundo con la casa de Dios. La invitación es amorosa. Venid a beber del agua de la vida. El que tenga sed venga y tome gratuitamente. La visión culminó en un llamado de compasión que supera todo juicio precipitado, porque la misericordia y la justicia convergen en el trono. La respuesta adecuada no es ni la pasividad ni la violencia, sino la fidelidad que transforma. Al despedirme, confieso que mis palabras tiemblan por la debilidad humana. No obstante, afirmo lo que vi con la autoridad que me fue dada. La imagen del Cordero en pie, la ciudad que desciende, las vestiduras blancas y la invitación que no excluye a nadie que desee arrepentirse y creer. Si este testimonio llega a manos de alguien que duda, que su duda no sea excusa para inmovilidad. Si llega a quien sufre, que encuentre consuelo. Si llega a una comunidad que se adormece, que sea sacudida para volver a la fidelidad. Antes de concluir, quiero dejar un último consejo que la visión me dio por repetición. Permaneced en la palabra. Probad todo espíritu. No lo que brilla es siempre verdadero. Orad por discernimiento. Amaos los unos a los otros con sinceridad. Y sed pacientes en la espera. La historia tiene un fin claro. Su autor volverá y hará nuevas todas las cosas. Yo, Juan, que he visto estas cosas y las he escuchado, doy testimonio. Lo que te he relatado no es fábula ni secreto privado. Es carta para las iglesias, para todos los pueblos. Si mi voz, desde la roca de Patmos, alcanza hoy a tu oído, acógela con la humildad de quien necesita ser reorientado. Si deseas seguir profundizando en la senda que va desde el Génesis hasta la consumación, suscríbete al canal para continuar este viaje por la Escritura y por la historia de la fe. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Que se preserve la integridad del mensaje que habéis oído, y que la esperanza que nace en la tribulación os sostenga hasta el día en que el Cordero sea, por fin, vuestro todo. Yo, Juan, doy fin a mi relato con la bendición de quien fue llamado a ver y a escribir. Aquel que manda, venga pronto. Ven, Señor Jesús.